seguimos en el 8º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Tengo el honor de presentar a dos amigos de la casa, al doctor Alejandro Fargosi, que es abogado y ha sido miembro del Consejo de la Magistratura entre los años 2010 y 2014. Actualmente participa en el partido Valores para mi País, y al doblemente doctor Alberto Venegas Lynch, amigo de la casa, miembro del Consejo Académico del Club de la Libertad, economista, y bueno, que en realidad no necesita mayor presentación, y dado el tiempo que disponemos, sería interesante poder escucharlos a los dos. El tema es el marco institucional y el progreso. Nos gustaría que cada uno pudiera hacer un desarrollo de 10 minutos y después empezar con algunas preguntas que está haciendo el público. Para mí es un placer, el doctor Alejandro Fargosi, el doctor Alberto Venegas Lynch. No sé quién de los dos quiere empezar a desarrollar el tema. Bueno, tal vez por una cuestión alfabética puedo comenzar, y lo que voy a decir no es para transmitirle información a Alejandro Fargosi, que con su versación y conocimiento en estos temas no la necesita, pero sí para quienes nos están escuchando quisiera hacer una brevísima reflexión en torno a la democracia, dado que el tema son los marcos institucionales y el progreso. Como todos ustedes saben, hay algunos constituyentes que han preferido la palabra república antes que democracia. Ha sido el caso de Estados Unidos, ha sido el caso de la Constitución Argentina de 1853-60, y han preferido república porque la república tiene 5 ingredientes básicos. Es la alternancia en el poder, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno, y sobre todo la división de poderes y la igualdad ante la ley. Hago una pequeña nota a pie de página diciendo que cuando decimos igualdad ante la ley es un concepto que está atado, que está anclado, que está vinculado al concepto de justicia, porque no se trata, desde luego, que todos seamos iguales ante la ley para ir a un campo de concentración. Está anclado y vinculado al concepto que Ulpiano definía como dar a cada uno lo suyo, y dicho sea de paso, lo suyo está a su vez anclado al concepto de propiedad. Ahora, lo que quiero aquí elaborar en un solo punto, porque quiero subrayar que estimo que nosotros los liberales tenemos que hacernos varias autocríticas, pero una autocrítica es que en lugar de estar concentrados, ocupados y preocupados por los resultados de las próximas elecciones, tenemos que trabajar las neuronas para poner nuevos límites al Leviatán. Hayek, el premio Nobel en Economía, en sus 3 tomos, Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, en la primera edición del año 73, en las primeras 12 líneas de ese libro, él dice que los liberales han hecho contribuciones extraordinarias en el mundo, pero tenemos que reconocer que por el momento hemos sido un completo fracaso en ponerle bridas al abuso del poder. Aquello que comenzó en el habeas corpus, en la Carta Magna de 1215, en los juicios de manifestación, en los fueros españoles, etcétera, con la idea de poner un límite, no ha dado resultado. Por lo tanto, el propio Hayek sugiere en el área del legislativo algunas limitaciones. Bruno Leoni, en La Libertad y la Ley, sugiere que se abra el campo en el área de la justicia a árbitros privados, a los efectos de dar más fortaleza a esto. Pero lo que me quiero detener es algo muy chocante, que les va a chocar a todos los que nos están escuchando, y digo, antes de mencionarlo, que si no les parece
la propuesta hayekiana, si no les parece la propuesta de Bruno Leoni, si no les parece lo que ahora voy a decir, es comprensible, por algún motivo u otro no lo aceptan. Pero lo que digo es que propongamos otra cosa en su lugar y no simplemente rechacemos las propuestas antes que el planeta Tierra se convierta en un gulag, en un inmenso gulag en nombre de una democracia pervertida. Porque como ha señalado Giovanni Sartori, la parte sustancial, la parte esencial de la democracia es la obligación de los gobernantes de respetar y garantizar los derechos de los gobernados. Y la parte mecánica, secundaria, accesoria, formal, mecánica, digamos, es el recuento de votos. Sin embargo, hemos alterado las prioridades y hemos puesto en primer lugar el recuento de votos, y no solo no hemos puesto en segundo lugar el respeto a los derechos, sino que lo hemos borrado. Entonces, tenemos sistemas que básicamente son cleptocracia, o sea, gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades, pero no de democracia. Ahora voy a la cuestión chocante. La cuestión chocante es un pasaje muy poco explorado de Montesquieu en El espíritu de las leyes. Nada menos que la persona que afinó lo que había dicho John Locke de la división de poderes, la afinó, la completó, la expandió. Y dice, y estoy citando textualmente, está en la índole de la democracia elegir a los gobernantes por sorteo. Cuando yo digo esto, las audiencias piensan, este fulano que está hablando tiene algún defecto mental, porque no puede sugerir que se elija al ejecutivo por medio del sorteo. Pues sí, ¿qué es lo que estaba apuntando Montesquieu? Que ya se había aplicado en la República de Florencia y Venecia. Es que la parte de las instituciones es lo importante y no los hombres. Si yo les pregunto a ustedes quién es hoy el presidente o el primer ministro de Suiza, nadie sabe, porque no interesa. Lo que importa son las instituciones. Y termino con esto. Esto va en línea con lo que ha dicho Karl Popper en La sociedad abierta de sus enemigos cuando critica el filósofo rey de Platón. Él dice, lo importante son las instituciones. Y cuando decimos, pero ¿cómo? ¿Cualquiera puede ser gobernante en un sistema de sorteo? El taximetrero que me trajo acá, el que me sirvió el café esta mañana, el filósofo, el médico, en fin, sí, cualquiera. ¿Y cuáles son los incentivos que se van a hacer trabajar? Bueno, tenemos que defendernos contra posibles atropellos. ¿Y esas defensas en qué consisten? En las instituciones que protejan la vida, la libertad y la propiedad. Y eso es lo que se necesita, y cito de nuevo textualmente para terminar a Karl Popper, que dice, para que el gobierno haga el menor daño posible. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Venegas Lynch. Doctor Alejandro Fargosi, lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, corrijo algo que no es responsabilidad tuya, Ricardo, y es, yo soy amigo y tengo un gran cariño personal por Cynthia Houghton y Valores para mi país, pero no integro Valores para mi país ni ningún otro partido. Perdón entonces por el error. No, lo digo para no generar, cuando me mande una macana, para que no rebote sobre sí. Muy bien. Gracias por la aclaración. En muchos aspectos coincido con Alberto, no en todos. Esto del sorteo creo que tiene un problema que se ha repetido bastante en la ciencia política y jurídica argentina, y es que se han unificado textos con países totalmente distintos a nosotros y no se ha tenido en cuenta el contexto de la realidad que lo condiciona. Cuando uno analiza el caso español, ve que pese a su antigüedad y su madurez, siguen cometiendo errores parecidos a los nuestros, o peores a veces. Pero más allá de eso, que es en definitiva una manera de ver la realidad, a mí lo que desde hace un tiempo a esta parte me ha llamado poderosísimamente la atención es un cúmulo de problemas que tenemos que no parece ninguno demasiado trascendental cuando se los analiza en frío. Problema número uno, no cumplimos la Constitución, pero es que no cumplimos la Constitución casi nunca. La venimos cumpliendo muy poco en la historia
y no la hemos cumplido nada en los últimos años. Y no la cumplimos porque no nos atrevemos a cumplirla. ¿A quién me refiero con la primera persona del plural? No nos atrevemos. Los abogados somos gente complicada. Somos gente muy complicada, llenamos tribunales de colegas, que se llaman jueces, funcionarios y demás, fiscales, pero de alguna manera tenemos una relación de amor-odio con las normas, por lo cual las estamos bastardeando permanentemente. Un ejemplo perfecto de esto es como la Corte ignora olímpicamente una cantidad de premisas básicas de la Constitución, lo está haciendo desde hace tiempo. Ni siquiera habla en un castellano fluido. De hecho, hoy salió en los diarios que la tesis doctoral del actual presidente de la Corte, Rosati, se refiere a ese subidioma que usa la Corte, que impide que se lo entienda. Y algo que está escrito, que es para trascender de la propia persona, si está mal escrito, no sirve, sencillamente no sirve. Pero aparte de ese problema, que sería en todo caso un tema solucionable con cierta facilidad, con esos traductores de lo que dice la Corte que venimos a ser los abogados y los jueces de primera instancia, aparte de eso, la Corte no se atreve. La Corte está siempre asustada. Por algún motivo, de vez en cuando tienen un rapto de valentía, y esto tiene que ver con algo que Vanossi llama la energía jurisdiccional, ¿no? O sea, los jueces en particular tienen que parecerse más a Lorenzini que a otros jueces, no quiero dar nombres. Lorenzini es, recordemos, el juez de la provincia de Santa Fe, que le puso freno al delirio del gobierno nacional para manotear Vicentín, ¿no? Y eso no es tan difícil, los jueces lo podrían hacer, bueno, ni siquiera la Corte lo hace. Hace 6 años que tiene dormido el expediente sobre la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, que no es secundario, porque con un Consejo de la Magistratura que haga su trabajo habría otra justicia, y habiendo otra justicia habría eso por lo que clamaba Alberto, y es ¿quién nos protege de los abusos del poder? Bueno, en la historia argentina reciente por lo menos no nos protege nadie. La teoría jurídica del derecho administrativo inventó una cosa que se llama cuestiones políticas no judiciables, que tiene su razonabilidad en la medida en que sea aplicado razonablemente. Es como un cuchillo. O sea, la mayoría de las instituciones son como los cuchillos. Los cuchillos se pueden utilizar para comer un asado riquísimo, para cortar el sushi, o se pueden utilizar para matar al vecino. ¿Correcto? Y está en nosotros ver cómo lo utilizamos. La realidad es que estamos utilizando los cuchillos legales para matar al vecino. Y eso está mal. Y la responsabilidad tiene nombre y apellido. El sistema judicial argentino. ¿Por qué? Porque el sistema judicial está previsto para limitar los excesos del Ejecutivo y los excesos del Legislativo. Este balance entre los distintos poderes, entre los 3 poderes, funcionaría en la medida en que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos, y no lo ha hecho. Fíjense ustedes que esto de decir que determinadas decisiones del Ejecutivo son de índole política y no pueden ser justiciables, implica decir que hay gente que está más arriba de la ley. Y esto es un sinsentido. Nadie está, por definición, más arriba de la ley. Se pueden cometer actos que, aunque sean políticos, sean violatorios de la Constitución. El ejemplo más perfecto es lo que pasa con la libertad económica y lo que pasa con el derecho de propiedad en la Argentina. El único derecho de propiedad que se respeta en la Argentina es el derecho, que no es un derecho, es un privilegio que es pero diametralmente distinto, es el privilegio de los jueces de no pagar impuestos a la ganancia. Ese no se lo toca. Pero todos los demás derechos de propiedad, los que tenemos cierta cantidad de años, hemos visto cómo son bastardeados de una manera directa o indirecta, e incluso con juegos idiomáticos. Fíjense ustedes que le llamamos tasas a cosas que son en definitiva impuestos, porque no se dirigen a pagar un servicio específico. Le llamamos retenciones a cosas que son en definitiva impuestos. Esto la Corte lo ha dicho abiertamente. Estamos llenos de palabras que nos confunden y terminan provocando casos absolutamente risibles, como que uno vota una lista sábana. La lista sábana es inconcebible como concepto profundo del sistema democrático. Uno termina votando al que no quiere, porque viene empaquetado. Si esto mismo se hace en la actividad comercial, fíjense esto, es interesante lo siguiente. En la actividad comercial nadie discute que está prohibido empaquetar productos, o sea, armar un producto que es obligatorio, comprar aún lo que uno no quiere para comprar lo que uno sí quiere. En la política se lo permite. En la actividad comercial está prohibido engañar al consumidor. En la política
se lo permite al extremo de las candidaturas testimoniales, porque nadie se atreve a ponerle fin, nadie se atreve a ponerle escoto, ¿no? Esto con prácticamente, con casi todos, sería un ejercicio divertidísimo para hacer en una jornada larga, que es que en casi todos los graves problemas argentinos hubo un juez o la corte que no hizo lo que tenía que hacer, que dejó de prohibir lo que tenía que haber prohibido. El ejemplo más lineal, para que capten a dónde me estoy dirigiendo, el ejemplo más lineal es que tanto la Corte como las cámaras de apelaciones, cuando revoca un fallo porque es una barbaridad, se queda en eso, lo revoca porque es una barbaridad, en lugar de sacar una fotocopia y mandarla al Consejo de la Magistratura para que analice si ese juez que cometió una barbaridad está trabajando bien o debe ser removido o debe ser sancionado. Los jueces son los primeros grandes impunes del sistema constitucional argentino. A esto agreguémosle todo lo demás que vemos cotidianamente con un sistema en el cual los ciudadanos realmente no tenemos derechos. Somos sujetos obligados al pago de impuestos sin ninguna limitación. Lo estamos viendo ahora que inventaron el impuesto al envase y aparecen algunos candidatos que ganaron, no entiendo cómo, a través de Juntos por el Cambio, diciendo que hay que regular la propiedad y que hay que dictar otra ley de alquileres. O sea, es un permanente acoso a un sistema que cuando uno lo lee en la Constitución es perfecto. Por supuesto, se la puede escribir mejor, no hay obra humana que sea perfecta, pero cuando uno lee la Constitución y ve la riqueza natural de la Argentina, hay algo que no sirve. La riqueza está y la Constitución está. ¿Qué es lo que no está? Lo que no está es la Constitución en acto, la Constitución puesta a funcionar. Nosotros no cumplimos con la Constitución y los jueces no se atreven a exigir que el Poder Ejecutivo, por un lado, y el Poder Legislativo, por el otro, la cumplan. Esto es una cosa totalmente irracional, que enoja, escandaliza, pero tiene una parte positivísima, y es que si lográsemos tener, esto es algo que aprendí en el Consejo de la Magistratura, cuando llegué al Consejo yo tenía casi 40 años de abogado, 30 y pico años de abogado, y había una cosa que no me había dado cuenta, como nunca había estado en la función pública, no me había dado cuenta, el inmenso peso específico que tiene la Corte Suprema, pero no porque es la última instancia, la instancia que puede rever sentencias. Tiene un inmenso peso específico porque los jueces, quien más quien menos, se alinean atrás de la Corte. Nosotros necesitamos 5 hombres sabios y que tengan esa energía de la que habla Vanossi, ese coraje del que hablo yo. A mí me gusta mucho usar la palabra coraje. No podemos seguir siendo pusilánime que le tenemos miedo al funcionario de turno. Es una cosa escandalosa. Todo un país pendiente de lo que dice o deja de decir que tiene Kirchner. Es enfermo en el fondo. Si lográsemos juntar ni siquiera 5, 4 jueces de los 5, 3 jueces de los 5, y empezasen a rever determinadas deformaciones de nuestra práctica constitucional, sería otro el cantar. Lo podríamos solucionar yo estimo que con bastante rapidez. El punto es que para nombrar esos 3 personas necesitamos que los 2 partidos mayoritarios, en este momento vienen a ser Juntos por el Cambio y el kirchnerismo /PJ /algo dentro de esa enorme masa, de esa religión laica que es el peronismo, se pongan de acuerdo y se den cuenta que esto se hunde, literalmente se hunde. Yo soy abogado de empresa desde hace 40 y pico de años. Estamos afuera del mapa, nos vamos a caer, estamos discutiendo temas que no se discuten en ningún lugar del planeta. De hecho, este diálogo está trayendo a colación temas. En lugar de pensar qué hacemos en el 2030, 2040 y 2050, que es nuestra obligación como intelectuales que pueden despegarse de la cotidianeidad del día de mañana, estamos tratando de entender qué nos pasó. Todavía no entendemos qué nos pasó. Bueno, yo solo resumo. No cumplimos la Constitución. Para nosotros somos una entelequia en la cual todos quieren ser políticamente correctos, todos quieren captar el voto del peronismo, todos quieren captar el voto de la izquierda, y en definitiva violamos una de las instrucciones, una de las recomendaciones de San Martín, que me costó bastante entenderla cuando era chico y la entendí más bien de grande, y es: serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Todos los partidos no peronistas que han tratado de ganarle al peronismo, todos los partidos no izquierdistas que han tratado de captar votos de la izquierda, terminan siendo nada. La Argentina es un país que no tiene constructores de riqueza. Yo entiendo esa oscilación permanente entre izquierda y derecha que se da en otros países, o liberalismo y estatismo. Pongámosle las chapas, las etiquetas que querramos. Lo entiendo, es natural que el ser humano haga eso.
Lo que no entiendo es que estemos todos de un lado. Hay gente que ni siquiera sabe que el Partido Radical es miembro de la Internacional Socialista, para que nos demos una idea. Margarita Stolbizer acaba de llegar al Congreso por Juntos. Bueno, todo esto no lo podemos solucionar de un día para el otro, pues es un tema de cultura política. Lo que sí podemos solucionar casi de un día para el otro es que el Poder Judicial se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Ponerle límite a los atropellos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si lográsemos eso, no sé si nosotros lo veremos, pero nuestros hijos sí verían un país distinto. Gracias. Yo quisiera agregar a lo que ha mencionado Alejandro, en la línea de insistir que me parece que es el momento, no solo de la Argentina, sino del llamado mundo libre, que hagamos un paréntesis en la descripción de los dislates que vienen ocurriendo para introducir nuevas instituciones que las actuales no han sido suficientes para frenar el poder. Por eso es que tenemos en Estados Unidos, de paso introduzco acá un chivo, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, mostrando el declive del entonces baluarte del mundo libre respecto de los extraordinarios principios y valores de los padres fundadores. Y las últimas dos gestiones, el presidente Trump, que ha aumentado el gasto público, que ha aumentado el déficit y el endeudamiento, y ha incumplido los propios estándares y normas para la elección, y ha desconocido el último resultado electoral, a pesar de que los 50 estados certificaron que había perdido y había ganado Biden. 61 jueces federales y locales, 8 de los cuales nombrados por el propio Trump, también lo certificaron, y lo certificó su propio vicepresidente. Una vergüenza. Y ahora asume otro gobernante que decide insistir en el aumento del gasto, del déficit y el endeudamiento. Tenemos la xenofobia y el nacionalismo que están avanzando en Europa. Tenemos un papa peronista. Tenemos las situaciones extremas de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, lo que está ocurriendo lamentablemente hoy en nuestro país, en la Argentina. Por eso, otra vez insisto, en lugar de describir los desastres que estamos padeciendo, me parece que es importante puntualizar propuestas. La de Montesquieu es algo provocador a los efectos de usar las neuronas para pensar en nuevas instituciones. Por ejemplo, se ha sugerido que en el Poder Legislativo quede abrogado la reelección. Primero, y segundo, que se copie lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, como Texas, Nevada, Dakota del Norte, donde los legisladores son tiempo parcial, por dos motivos. Primero, para no entusiasmarse con la sobrelegislación. Y segundo, más importante, para que no utilicen la política como un negocio y sepan de qué diablo se trata el sector privado. Entonces, me parece que esto es importante en el contexto de lo que ha definido, a mi juicio, en una forma extraordinaria, Juan González Calderón. Lamentablemente, los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, dice González Calderón, porque parten de dos ecuaciones falsas. Primero, 50% más 1% es igual al 100% en los votos. Segundo, 50% menos 1% es igual al 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Y ese es el principio, que si recolectamos solamente votos, podíamos llegar a la barrabasada de sostener que Hitler era un demócrata porque ganó con la primera minoría, o Allende en Chile, o este personaje del Orinoco que habla con los pajaritos en Venezuela, y así sucesivamente. Esos son insultos y agravios a la democracia. Yo sé que Alejandro es un gran admirador del maestro Marco Aurelio Risolía, y él hacía un paralelo entre la ley y la política monetaria. Cuando hay inflación, la unidad monetaria se desprecia.
cuando hay inflación de las leyes, decía Marco Aurelio Risolía, también se deprecia el concepto de la ley y el derecho. Y termino en esta segunda intervención diciendo que lamentablemente en muchos, no en todos, afortunadamente hay honrosas excepciones, las facultades de derecho no egresan abogados, que significa defensor del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden recitar como loros cuál es la ley, el párrafo y el inciso, pero no tienen la más perra idea, si me permiten la expresión, de cuáles son los mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. El positivismo jurídico o legal ha hecho estragos en las facultades de Derecho. Creo que es importante volver a los grandes maestros y explicar estos mojones y estos puntos de referencia que he hecho mención antes. En resumen, me parece que abrir debates entre nosotros los liberales o los partidarios de la sociedad abierta o los alberdianos de cuáles son las instituciones, el premio Nobel, otro premio Nobel en Economía, James Buchanan, sugería poner un porcentaje del Producto Bruto que pueda gastarse como límite en la Constitución. Hay muchos debates, hay muchas propuestas, como dije antes, Bruno Leone para el judicial, muchas propuestas que es interesante en el debate, se pueden ir descartando unas y aceptando otras, pero lo que no podemos hacer es quedarnos conformes con las instituciones que tenemos porque los resultados están a la vista, no solo en la Argentina, sino lamentablemente en el llamado mundo libre. Sí, coincido, y con menos versación de la que demuestra permanentemente Alberto. El punto con esto de las carreras, la carrera judicial termina provocando que los jueces viven en una burbuja totalmente irreal y toman decisiones sobre el mundo real, y las toman mal. La carrera política termina poniendo todo el poder de administración de nuestras vidas, porque no es solo la cosa pública, también en nuestras vidas, en manos de tipos que han hecho carrera pegando carteles y siendo obsecuentes con los jefes de cada partido. Esto es una locura como está organizado. Estoy de acuerdo en la no reelección, estoy de acuerdo en un recorte monumental del sistema de ingresos de toda esta gente, porque eso los va a obligar a trabajar. No está mal trabajar. No solamente porque les agarra menos vocación por legislar, porque muchas veces legislan mal, sino porque además es contacto con el mundo real. Ahora hay un pequeño debate que lo traigo a colación porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, sale a actualizar impuestos. Entonces el argumento es que, bueno, lo que pasa es que el impuesto en realidad no sube, sino que se lo va a actualizar. Señores, hablemos en serio. No nos ahoguemos en las palabras. Si nosotros todos tuviésemos nuestros ingresos actualizados con el índice que quiera actualizar los impuestos, fenómeno. Pero como no es así, no pueden tratarnos de idiotas a los contribuyentes diciéndonos que los impuestos no suben porque las horas hombre que le vamos a tener que dedicar nosotros a pagar esos impuestos van a ser más en el 2022 que las que fueron en el 2021. Entonces que no nos engañen, digamos. Pero esto no lo tiene que decir un abogado que pasó 4 años por la función pública, como soy yo, sino que lo tendría que hacer un juez. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque hay todo lo que se ha dado en llamar la casta, realmente existe. Entre ellos, una de las cosas que observé, estando en el Consejo, porque la política tiene esa característica, todos creemos que entendemos política hasta que chocamos con la política real. La política es una casta, es un grupo de gente, son un grupo de bomberos entre los que no se pisan la manguera. Lo repito, un grupo de bomberos entre los que no se pisan la manguera y que nos tienen a nosotros como aportantes para su buena vida. Está mal esto, y una de las maneras de corregirlo es lo que propone precisamente Alberto. Los mandatos no tienen por qué ser reelegibles. ¿Por qué tiene que ser reelegible un diputado o un senador? Porque lo hacen en Estados Unidos. Bueno, está mal también en Estados Unidos. No está bien la reelección. Yo no llego al extremo de la elección por concurso, pero al menos que se vaya produciendo una rotación resultado de que no son cargos reelegibles. Clarísimo. Solo una pequeña nota a pie de página a raíz de lo que ha dicho Alejandro, que comparto todo lo que sus reflexiones con la metáfora o la figura de los bomberos. Eso me trae a colación
el libro Fahrenheit 425 de Roy Bradbury, donde era el caso de bomberos que incendiaban. Eso es lo que tenemos hoy, bomberos que incendian, es decir, gobernantes que su misión es proteger los derechos y resulta que la gente tiene que defenderse de los aparatos estatales debido a deudas inconcebibles, debido a impuestos asfixiantes, debido a regulaciones absurdas, como ahora en el caso argentino, con los controles de precios, después de 4.000 años, desde Hammurabi, que han fracasado reiteradamente. Resulta que lo tomamos como una novedad y con entusiasmo, con todas las consecuencias negativas, muy especialmente para los más vulnerables. Pero quería tomar esta nota y creo que se nos está yendo el tiempo, pero en fin, la figura de Alejandro respecto de los bomberos. Tenemos todavía unos 15 minutos, así que no se preocupe, doctor. Usted habla, tenemos el caso del tratamiento de ficha limpia en el Congreso de la Nación hace una semana, rechazado por la Cámara de Diputados, y usted hablaba, doctor Venegas, que la democracia ha mutado en cleptocracia, que se han perdido valores, principios democráticos. El doctor Fargosi habla de la justicia como fundamental para el mantenimiento de las instituciones, que tenemos que cumplir la Constitución argentina y hay que tantos años que no lo hacemos y se ven justamente en la falta de progreso del país, 60% de pobres en los últimos años de democracia. ¿De qué manera hacemos, termina siendo lo importante, el sistema que estimula la corrupción en la Argentina y se mantiene con un sistema estatista donde predominan los caudillos que terminan siendo los dueños de las cosas que se pueden usar o no, digamos, son los dueños son estatismos empobrecedores y mantenemos esas prácticas? ¿Cuál es la salida a la Argentina que vive esta crisis institucional actual y de los últimos años desde el retorno de la democracia, sobre todo? Bueno, hablamos. No quiero monopolizar esto, pero No, por favor. Un punto para seguir lo que estaba diciendo recién respecto de las facultades de Derecho, quisiera ponerlo en un plano más amplio y en el plano educativo. Esto yo sé que daría para otra reunión, porque no vamos a tener tiempo de desarrollarlo todo, pero sí quiero señalar solo un punto, y es, ¿qué significa la educación? ¿Cuál es el ámbito educativo? El ámbito educativo es abrir puertas y ventanas para tener muchas instituciones en competencia con auditorías cruzadas y saber que la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, que nadie tiene la precisa sobre lo que debe imponer al vecino respecto de la estructura curricular. Ergo, subrayo, pongo en negritas o en bastardillas lo siguiente: la existencia de ministerios de educación y cultura constituyen una bofetada feroz a la inteligencia. Y no es que sea Pedro o Juan quien esté a cargo del ministerio, es que no debe existir ese ministerio, puesto que, otra vez, las estructuras curriculares, no quiero hacer cosas ad hominem, pero me acuerdo que en el colegio de mi hija mayor, en Buenos Aires, tuvimos mucha relación cuando estaba en el colegio con la directora, y me decía, yo le digo al claustro que ni siquiera piensen en nuevas variantes y alternativas, porque va a aparecer la Gestapo de esta época, que son los inspectores del Ministerio de Educación, y me van a cerrar al colegio, porque tengo que adaptarme a la estrechez mental de quienes están a cargo. Como se sabe, en Estados Unidos nunca hubo ni hay Ministerio de Educación. Hay una Secretaría de Educación que creó Carter y Reagan trató de eliminar sin éxito, y en ese sentido recomiendo
otro libro que es de Thomas Sowell, que es Senior Research Fellow de Hoover, que acaba de cumplir 90 años, dicho sea de paso, que se llama Inside American Education, dentro de la educación estadounidense, donde muestra cómo el homeschooling está avanzando para zafar de estas imposiciones del Ministerio de Educación. Y dicho sea de paso, The Economist de Londres, hace relativamente poco, le dio 3 o 4 páginas al homeschooling diciendo que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League, o sea, la top en Estados Unidos, estaban impresionados con la calidad académica de quienes venían de homeschooling, y no solo la calidad académica, sino su vestimenta y su lenguaje. Y además quiero subrayar que cuando se dice el tema de la socialización, los métodos del homeschooling se ocupan de club de ajedrez, de club de baile, de deportes, de rugby, de fútbol, etcétera, para socializar a los distintos candidatos, y los padres pueden salvar a sus hijos por ahí de estructuras absolutamente de lavado de cerebro. Por eso, en el extremo, cuando algunos tilingos, si me permite la expresión, hablan del sistema educativo cubano, no comprenden que un sistema totalitario es necesariamente un sistema de adoctrinamiento y lavado de cerebro, para no decir nada que, como ocurre en Cuba, los chicos tienen que escribir en lápiz para que la próxima camada pueda usar el mismo papel debido a la escasez de ese material. De modo que lo que quiero subrayar es que también tenemos que poner, me parece, el Zoom, ya que estamos en Zoom ahora, en esto del Ministerio de Educación, y no, como algunos ingenuos dicen, lo que necesitamos es un buen ministro de Educación. Tomando lo que dice Alberto, yo creo que hay formas que siempre las hubo y otras que no las hubo y tenemos la suerte de tenerlas. Las que siempre hubo es que nosotros tendríamos que ejercitar más nuestra actitud ciudadana por 2 vías. Primero, cuando tenemos contacto con políticos y con funcionarios y con legisladores y con jueces, decirles las cosas con educación, pero en la cara. Que no se sientan tan cómodos haciendo desastre como se han venido sintiendo en la Argentina, y este peso sobre todo lo tenemos los que estamos en una posición más cómoda para hacerlo. Evidentemente, una persona con holguras económicas y culturales está en una posición más cómoda que quien no lo tiene. Más todavía están los empresarios. Hay muchos empresarios en la Argentina que tienen una tesis que es, o que se resume en la frase, el que se arrastra no se cae. En Brasil hay otra, y es el que se arrastra no puede quejarse si lo pisotean. No se imaginan lo que es pedir plata para hacer política con los empresarios, no la dan. Aunque estén de acuerdo y dicen, no, mira, la plata prefiero dársela al que va a ganar porque así quedo protegido. Así no vamos a ningún lado. Esa es una responsabilidad nuestra como ciudadanos. ¿En qué aspecto tenemos suerte? Tenemos suerte en que nos ha tocado vivir en una época en la que la comunicación, las redes, la televisión, la camarita del teléfono móvil, ayudan a que mucha más gente sepa la realidad de lo que está pasando. Ya toda la menezunda política, para usar una palabra bien canyengue, toda la menezunda política antes se manejaba en media luz y sillones de cuero con olor a tabaco. Ya eso no existe y permanentemente nos estamos enterando todos, incluso gente que parece que no reacciona, nos estamos enterando de las fiestas de olivos, por llamarlo de alguna manera. Eso le hace muy bien a la democracia. Y para cerrar, y competir con Alberto en ser disruptivo, no solamente podemos analizar la lógica de que haya un ministro de Educación, sino que yo me permito analizar otra lógica. ¿Por qué tiene que haber un ministro de Justicia si el tema judicial le está prohibido en la Constitución al presidente? ¿Tiene lógica que haya un ministro de Justicia? Muy buen punto el de Alejandro, muy original y muy bien sustanciado. Se lo había leído en alguna otra parte, celebro esto. Creo que es muy importante esto que está diciendo del Ministerio de Justicia. Pero, como digo, me parece que tenemos que abrir cauces para calmadamente discutir distintas variantes. Hay, por suerte, un debate abierto en Estados Unidos, especialmente en Cato Institute, de Tocqueville Society,
The Independent Institute, donde están en este debate para poner límites al abuso del poder. Ya cuando se inauguró por primera vez, se bautizó la palabra liberal con las Cortes de Cádiz de 1812, antes se había utilizado como un accidente de la pluma, Adam Smith con el sistema liberal, pero el usar liberal como sustantivo, hasta ese momento era un adjetivo de manga ancha, generoso, pero liberal contra los serviles en la Corte de Cádiz fue la primera vez que se usó, y como es sabido, la Constitución de 1812 sirvió como antecedente para nuestra Constitución. Pero me parece que este esfuerzo que han hecho los llamados de la generación del 37, Alberti y sus amigos, deberíamos de recrearlo. Todo ese espíritu crítico, todas esas innovaciones, sacarnos de la cabeza el espíritu conservador, no en el sentido de conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino en el sentido de las telarañas mentales, de estar apegados al statu quo y de no poder imaginar cosas nuevas. Y vean que seguramente estarán de acuerdo que si eso se hubiera aplicado desde la época de nuestros ancestros con taparrabos y garrotes, nunca hubiéramos introducido el arco y la flecha, porque era una cosa novedosa y el primero no había que adaptarlo, y las falacias ad populum, si todos lo hacen está bien y si nadie lo hace está mal. Yo creo que tenemos que tener ese espíritu que nos han enseñado los grandes maestros, espíritu crítico, contestatario, y poder indagar y proponer distintas variantes, sea en el judicial, sea en el ejecutivo, sea en el legislativo, o lo que haga de apoyo logístico a estas instituciones, a los efectos de volver a eso que nos parece de ciencia ficción, de lo que era la Argentina, desde la Constitución liberal hasta la Revolución fascista del 30, y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que todavía estamos a los tumbos, pero en ese periodo suena raro decir que los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y el peón rural eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores como en Estados Unidos. Tenemos que poder volver a hacer esto, y es un tema de educación, es de las cejas para arriba, es un tema educativo, es un tema de la batalla cultural que sé que Alejandro Fargosi, con quien tengo el privilegio de haber tenido este intercambio, hace muchísimo y con contribuciones notables para esta batalla cultural. Y además aprovecho para agradecer mucho a mi tocayo Alberto Medina Méndez por la organización de este congreso y por haberme invitado a participar, y por sus tareas tan nobles en favor de las autonomías individuales y del respeto de los derechos de las personas. Bueno, el tiempo es tirano, así que tenemos que despedirnos. Si quieren hacer una breve reflexión o nos despedimos, si tienen algún dato esperanzador para la Argentina que se viene con respecto a las instituciones, o ya está todo dicho. Depende de nosotros. Perdón, Alberto, te dejo la última palabra. Depende de nosotros, y tomo algo que decía Alberto. Si nos trasladan en la imagen que estoy viendo en la pantalla 100 años atrás, estamos vestidos igual que en 1920. Somos demasiado quedados. Inspirémonos en el pasado de gente que realmente revolucionaba, ida, vuelta, error, prueba, pero atrevámonos a cambiar. Esto así es un desastre, atrevámonos a cambiar. Depende de nosotros, nada más. Comparto plenamente lo que dice Alejandro, depende de nosotros, y la cuestión esperanzadora, yo creo, es las fundaciones, como el Club de la Libertad en Corrientes, como Federalismo y Libertad en Tucumán, como la Fundación Bases y la Fundación Libertad en Rosario, como la Fundación Libre en Córdoba, como Libertad y Progreso en Buenos Aires, que reúnen chicas y chicos con tesis doctorales muy atractivas, con club de lecturas, con seminarios, en fin, esa es una gran esperanza. Desde luego no es suficiente, porque si no, no estaríamos como estamos, pero es una esperanza y hay que seguir
en esa línea. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, doctor Alejandro Fargosi, doctor Alberto Venegas Lynch, en nombre del Club de la Libertad, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí poder moderar esta conversación. Muchísimas gracias.